¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista correspondiente al día lunes 27 de agosto del año 2018. Qué gusto poder comenzar nuevamente la semana con la gran teleaudiencia de C9N. Desde ya habilitamos nuestra línea de comunicación para entrar en contacto con la gente a través del servicio de WhatsApp, que es el servicio más práctico actualmente en cuanto a comunicación se refiere. Y de paso leemos los mensajes en nuestro wall para que podamos compartir juntos las consultas, las dudas que tengan respecto al tema que vamos a abordar hoy. 0972-655-000. 0972-655-000. Súper práctico para poder ponernos en contacto a través del celular. Hoy vamos a hablar sobre una cuestión que amanecimos con esta noticia hace unos días. Se ha practicado una liposucción que lamentablemente terminó de mala manera. La paciente perdió la vida en el quirófano. Y vamos a hablar sobre estética segura. Y hemos invitado al doctor Bruno Valmelli, que es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Estética. El doctor nos va a explicar un poquito más sobre este trabajo, sobre todo cuando hablamos de estética segura. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Y buenas noches a toda la teleaudiencia. Y bueno, estamos aquí para tratar de dar mayor información a todos, en especial a la población en general que quiere someterse a una cirugía plástica. Una campaña que llevamos ya desde hace unos años a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, que se denomina cirugía plástica segura. Doctor, cuando comenzamos a hablar de este tema, parece sencillo en el sentido que hoy día es muy común, muy normal escuchar a una persona hablar de cirugía estética, de someterse a una liposucción, de someterse a unas operaciones estructurales en la parte del seno, la cola, y parece como que se tratase de una operación sencilla. Sin embargo, cuando corre el tiempo nos damos cuenta que también es delicado. Por eso muchas veces ya hubo otros pacientes, como el caso de Patricia Montserrat, que pierde la vida en el quirófano. ¿Cuáles son los elementos que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión como esa, doctor, de someterse a una cirugía estética? Bueno, yo antes que nada voy a evitar dar una opinión sobre el caso específico, ¿verdad? Porque no conozco bien al detalle y también se tendría que esperar el resultado de la autopsia que creo que se está realizando. Pero sí, independiente a eso, nosotros queremos continuar con esta campaña porque la población paraguaya, en especial el sector de pacientes que se quieren realizar una cirugía plástica, deben saber cómo elegir su cirujano plástico y también tienen que saber dónde realizarse, ¿verdad? Y para eso la paciente tiene que tener en cuenta unos cuantos puntos a ser desarrollados. Uno, lo primero, aunque parezca obvio, ¿verdad?, la paciente se tiene que realizar una cirugía plástica con un médico. Con un médico, porque hay personas que no son médicos, que son de otras ramas o profesionales de la salud que no tienen nada que ver con la medicina, o que no son ni siquiera profesionales de la salud, que realizan cirugías plásticas o que realizan procedimientos estéticos. Aparte de ser médico, tiene que ser un cirujano plástico. Para tener una formación de cirugía plástica requiere varios años, requiere una formación importante. Tiene que tener acompañamiento de personas que estén seguras, que sepan de cirugía reconstructiva, y entonces una formación mínima es la de 6 años, ¿verdad? Hay que, aparte de terminar la carrera de medicina, hay que hacer cirugía general y también aparte cirugía reconstructiva. Y nosotros dentro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica tenemos alrededor de 50 miembros y todos ellos son cirujanos plásticos que están acreditados
en una página web que es www.cirugiaplástica.org.pi. Se puede ver la lista de los cirujanos plásticos que están acreditados y que forman parte de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Cirugiaplástica.org. Sí. ORG. Voy a entrar yo para que podamos tener... Ahí, doctor, encontramos la lista, ¿no?, de los médicos habilitados para esto. Ahí está la lista de los médicos habilitados y que uno puede seleccionar o puede visitar a 2, 3 y ver y ir a través de una entrevista llegando a conclusiones de qué es lo que más le conviene, ¿verdad? El paciente tiene el derecho de saber todo lo relacionado a su cirugía plástica. Tiene que saber que no es un acto menor, que no es una cirugía menor, que estas cirugías no se pueden realizar en consultorios, menos en consultorios que no tienen nada que ver con la plástica. Tendrían que realizarse en un sanatorio o en una clínica que esté habilitada, que tenga un quirófano adecuado para una cirugía de esta envergadura y también que tenga una zona de recuperación post-anestésica. Doctor, esta es la página, ¿no? Esta es la página. Estamos mostrando en vivo la página de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Ahí hay una zona de miembros, ¿verdad?, donde uno puede ir seleccionando, ver con quién operarse, ¿verdad?, o consultar con varios si quiere. Y nosotros a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, donde me cabe desde años ser vicepresidente, podemos avalar que todos estos miembros están bien formados y que aparte nosotros tenemos unos criterios de recertificación, ¿verdad? Cada 5 años uno tiene que ir acercando algunos documentos que certifiquen tu actualización, tanto en cirugías, en publicaciones, y eso hace que estemos siempre en un entrenamiento constante. Claro. Señor, si usted está a punto de someterse a una cirugía estética, ahí tenemos el número telefónico, el 0972-655-000. Aproveche, estamos con la visita del doctor Bruno Valmeli, nos puede explicar algunas dudas al menos que pueden surgir al respecto. Doctor, cuando decís 6 años, ¿te referís a culminado el estudio de medicina? 6 años sería la especialización que uno tiene que realizar aproximadamente. Así mismo, ¿verdad? Alrededor de 6 años donde uno tiene que tener primero un concepto y un entrenamiento importante en cirugía general, ¿verdad?, para si llegase la oportunidad de resolver algún problema concerniente a la cirugía general, que es la rama de la cirugía plástica, la rama troncal de la cirugía plástica. Entonces, posterior a eso, se pasan a tener un entrenamiento de cirugía plástica, donde uno recibe entrenamiento en todas las áreas de la cirugía plástica, ¿verdad? En la cirugía reconstructiva, en la cirugía de quemados, en la cirugía de malformaciones congénitas, también en todo lo que sea estética, en cirugías de mama, lipoaspiración, abdominoplastia, todo lo que es contorno corporal, nariz, párpados, ¿verdad? Entonces, el cirujano plástico tiene que estar bien formado en forma integral. No existe estas cirugías cosméticas, cirugías estéticas solas. No, es la cirugía plástica en sí, ¿verdad? Un cirujano plástico no se puede formar solo en mama, solo en nariz, recibe una cirugía, una base y una formación integral. Ahora, después del día de mañana, cuando yo quiera, en mi vida profesional, quiera dedicarme solamente a hacer nariz o solamente a hacer mama, entonces eso ya depende de cada uno. Pero la formación es importante que sea en forma integral. Vamos a compartir el informe del caso Cavallo, que precisamente Amalia, nuestra compañera de tareas periodísticas, ha elaborado para compartir aquí en Puntos de Vista.
La mujer se sometió a la cirugía estética el 27 de mayo de este año con el objetivo de realizar una pequeña estirada del rostro. Ella se quiso hacer un lifting, una pequeña cirugía, pero él le tocó la papada, le rellenó los pómulos, le tocó los ojos y la cicatriz que le quedó es malísima. Esto explicaba la hija de la denunciante. La investigación comenzó en julio del 2016. El local, ubicado en el barrio Carmelitas de Asunción, se denominaba Cirugía Plástica Dr. Miguel Carvalho. Así funcionaba una clínica de forma clandestina, es decir, sin la autorización del Ministerio de Salud. Una de las pacientes se realizó una cirugía estética y denunció al galeno por una supuesta mala praxis. El doctor realizaba promociones de sus servicios vía Facebook, en donde captaba a varios clientes. Habla de una mala praxis médica, de un tratamiento sin consentimiento también, porque menciona que ciertas intervenciones quirúrgicas no fue pactado. También critica la longitud de las cicatrices y la posición de la cicatriz, que es muy visible, como se desprende de las fotografías en la carpeta fiscal. Desde el año 2006, él tiene un título de la Universidad del Nordeste de Corrientes, que está homologado por acá el rectorado, pero como médico general. En ningún momento él ha acercado documentos para el registro de la especialidad, que es otro proceso. Una cicatrización cualquiera sea, hecha por un alambre de púa o hecha por un cirujano plástico, culmina y se puede decir que es el resultado final recién de 9 meses a 1 año después de realizada la acción. Entonces, a 5 semanas de operada, la paciente, a quien yo recomiendo que no se saque las cascaritas de la cicatriz para que no le queden marcas justamente, no podemos evaluar qué tipo de cicatrización o qué tipo de sutura yo le he realizado. Llegué a él por los medios, por el Facebook, el famoso Facebook, y confié en él por todos los títulos que él ostenta en el Facebook, que quién no confiaría, ¿verdad? Y por que él tiene un poder de convencimiento bastante grande, ¿verdad? Y bueno, fue así como yo llegué a él y lo elegí como médico. Por supuesto que yo fallé también porque no tomé las precauciones necesarias de entrarme en el tema y averiguar sobre el tema. ¿Qué trabajo es el que vos buscabas que te haga él? Quería un listing, mínimamente un listing. ¿Qué te hizo? Y cosa que él también podía haberme guiado y dicho que no hacía falta, ¿verdad? Cosa que a mí me dicen las personas que no hacía falta, ¿verdad? Pero él, cuando llegué ahí, me empezó a decir un montón de cosas, que necesitaba esto, que necesitaba lo otro. Las fotos anteriores a mi operación comprueban que no es verdad. El fiscal que investigó el caso, John Paul López, explicó que el doctor de nacionalidad argentina solicitó al Ministerio de Salud la habilitación del local para que funcione como consultorio. Cuando el fiscal realizó un allanamiento en el sitio, se encontró una sala de procedimiento quirúrgico, además de instrumentos para cirugía y aparatos. Estos no constaban en la declaración jurada que presentó ante el Ministerio de Salud al solicitar la habilitación del local como consultorio. Pero sí, bueno, estuve un poco indagando sobre su situación. Él lo único que hizo fue presentar una solicitud para habilitar el local donde él estaba operando como un consultorio médico ambulatorio. Esto significa que la habilitación que él había solicitado era nada más para atender consultas sobre temas médicos. Él no estaba habilitado, en el momento al menos del allanamiento y la cirugía, como médico cirujano. Simplemente como médico. No tenía registrada la especialidad de cirujano. En ese entonces del allanamiento, el médico se encontraba realizando un procedimiento que, según él, era de curación. El extranjero se expuso a una pena privativa de libertad de 5 a 6 años por el hecho de la declaración falsa. Nuestro código no contempla una mala praxis. No, el médico no es funcionario del Ministerio de Salud. Está habilitado por el Ministerio de Salud para ejercer la medicina en este país. Acreditó, ¿verdad?, con títulos y certificaciones que puede hacerlo. Otro tema, se habló mucho de que hubo una mala praxis en el ejercicio de este profesional y esa cuestión nunca fue debatida dentro del juicio. El médico fue acusado por declaración falsa, no por mala praxis. Vamos a empezar a aclarar por ahí, ¿verdad?
no por mala praxis. Ese tipo de mala praxis como tipo penal no existe en nuestro código, en todo caso existe dentro de lo que se llama el ámbito civil. Él tiene una condena de 1 año con suspensión por 2 años, debiendo obligatoriamente realizar una cirugía reconstructiva en forma mensual en el Hospital del Quemado. ¿Por qué? Porque él acreditó que es un experto en cirugía reconstructiva. Adjuntó todos los documentos, está habilitado para hacerlo. Por eso nosotros tomamos esa decisión y a nosotros nos resulta completamente extraño que los médicos del Hospital del Quemado dicen que no está habilitado. ¿Qué prueba ellos tienen para decir semejante cosa? Por el delito de denuncia falsa, el cirujano plástico Miguel Carvalho fue condenado a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, estará sujeto a reglas de conductas, como que deberá realizar cirugías reconstructivas gratuitas por 1 año en el Hospital del Quemado. Los jueces que aplicaron la insólita condena son Miguel Aguirre, Rosana Maldonado y Blanca Gorostiaga, mientras que el fiscal del caso fue John Paul López. Carvalho fue declarado culpable por declaración falsa, debido a que atendió a varias mujeres en un lugar que no estaba habilitado para el efecto. A raíz de dicha situación, el colegiado aplicó una condena de 2 años, pero no pisará la cárcel a cambio de varias reglas de conducta. Caso Cavallo, y precisamente este caso se había derivado la determinación judicial al Hospital del Quemado. ¿Ya te llegó la notificación, doctor? No, aún no llegó la notificación. El ministro anterior, el doctor Carlos Morinho, elevó una nota a la Fiscalía justamente solicitando que se cambie la medida o que debido a que el doctor Cavallo no se encuentra registrado como cirujano plástico dentro del registro del ministerio. Jurídicamente no sé en qué quedó este caso, pero a nosotros aún no llegó ninguna notificación. ¿El doctor Cavallo está dentro de la sociedad de cirujanos? No, él no está dentro de la sociedad de cirugía plástica. Ustedes pueden acceder a la página web que habíamos dicho, ahí está la lista de los miembros titulares y también está la lista de los miembros aspirantes. Él no forma parte de la sociedad y tampoco está dentro de la lista del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde están registrados los cirujanos plásticos. El número telefónico para que la gente se pueda comunicar con nosotros es el 0972-655-000. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a consultar al doctor Valmelli sobre cuáles son las cirugías que más piden tanto hombres como mujeres. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Presentando nuestra edición del día lunes 27 de agosto de Puntos de Vista. Doctor, ¿cuáles son los pedidos más planteados imagino yo que son las mujeres las que más cirugías se realizan? Y bueno, yo puedo hablar de mi práctica personal, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que se ajusta a la práctica de la mayoría de los miembros de la sociedad. Alrededor del 80-90% de las consultas de cirugía estética siguen siendo mujeres. En mi caso particular, opero bastante mama, abdominoplastia, lipoaspiración, contorno corporal, nariz, párpados, rostro. Y en el ámbito de los varones se da mucho también todo lo que sea lipoaspiración, también cuando la mama masculina tiene un aspecto femenina que se llama ginecomastia, los párpados, en chicos también las orejas, ¿verdad? Son cirugías que son frecuentes en Paraguay y también tenemos que desmitificar que son cirugías inaccesibles por el precio. Son cirugías que se pueden operar. Por eso siempre
insistimos en que en la elección del cirujano plástico no se tenga en cuenta el precio, ¿verdad? Porque a veces eso puede salir mucho más caro. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Siempre en reuniones que hacemos científicas periódicamente en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, coincidimos en que cada vez que hacemos cirugías plásticas, cada vez que hacemos consultorios, vemos malos resultados que se dan porque consultan con personas que no están aptas, claro, o que se realizan en lugares donde no tienen condiciones para ser operados. Claro. A ese punto quería llegar, doctor. ¿Cómo una persona que no tiene mucha experiencia con relación a las cirugías quiere someterse a una cirugía plástica, a una cirugía estética, acude a un consultorio? Pongamos el ejemplo del doctor Cavallo, en este caso, se acerca. ¿Cómo uno... ¿Cuáles son las dudas que uno tiene que tener cuando hablamos de los lugares donde tiene que ser sometido? ¿Cuáles son las características de estos lugares, doctor? Para que uno se sienta seguro. Como yo reitero una cosa, la paciente o el paciente tiene el derecho de saber todo y tiene que preguntar de todo, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes que anoten en un papel todas las preguntas que quieren hacer y que vuelvan a insistir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que realizar nuestra cirugía plástica en un lugar seguro. Puede ser una clínica o un sanatorio que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y que también tenga un quirófano adaptado para la complejidad de la cirugía que se va a realizar. Y tiene que tener una sala de recuperación post-anestésica, ¿verdad? Tiene que cumplir con eso. Uno no puede realizar una cirugía en un consultorio, no puede realizar una cirugía en una casa, en un garage, ¿verdad? Hay muchas clínicas, o ha de haber muchas clínicas clandestinas inclusive, que no cuentan con todas las condiciones, ¿verdad? Por eso yo reitero la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros miembros, y cada uno de ellos opera en lugares que están adaptados para la complejidad, ¿verdad? Sanatorio, por ejemplo. Sanatorio, algunos tienen sus clínicas que cumplen con las condiciones, ¿verdad? Lógicamente, si son cirugías muy complejas, cada uno va a tener los recaudos necesarios para realizarlas en el lugar más apropiado, ¿verdad? Claro. Doctor, estuve leyendo con relación al caso Patricia Montserrat Hermosa. Indudablemente, aclaramos una vez más, el doctor no va a abordar de manera puntillosa este caso, pero sí de este caso en particular podemos hacer un análisis respecto a los estudios al que deben ser sometidas las personas que van a tener una cirugía plástica. Porque decía la especialista que el paciente fue sometido a los estudios, pero aparentemente en esos estudios no se podía recabar con certeza lo que ocurrió posteriormente. Hablamos de los problemas cardíacos. Sí. Todo paciente debe ser sometido previamente a la cirugía a un análisis de laboratorio de rutina completo, donde se tengan en cuenta los análisis de sanguíneo, también la orina, ¿verdad? Aparte, un estudio del corazón, que puede ser solamente el electrocardiograma, o si una paciente que tiene algún problemita, hacer un poco ecocardiograma, ¿verdad? A través de una ecografía, ver la función del corazón. Y también acompañado de una radiografía del tórax para ver cómo están los pulmones. Si nosotros vamos a operar de la mama, tenemos que hacer una ecografía mamaria en conjunto con una mamografía o solamente aislada. Si vamos a hacer una cirugía abdominal, evidentemente también vamos a hacer una ecografía abdominal para ver si no hay alguna hernia o algún problemita más que nos pueda detallar la ecografía. Entonces todo eso vamos a tener en cuenta al momento de la cirugía. También es importante tener en cuenta que el equipo quirúrgico no está solamente conformado por el cirujano plástico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que tenés que tener un ayudante bien capacitado, una instrumentadora quirúrgica bien capacitada, y es súper fundamental tener un médico anestesiólogo
que tenga experiencia. Entonces, el equipo quirúrgico, los análisis previos, también el anestesiólogo va a evaluar, o un clínico va a evaluar antes los resultados de los análisis y de la radiografía y del electrocardiograma para decir si ella se puede operar o no, se tiene que hacer otro estudio. A veces es necesario también hacer una espirometría, que es la funcionalidad del pulmón, y nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes sanas y jóvenes, ¿verdad? Y casi todas las cirugías estéticas son totalmente electivas y programadas. Entonces, si un detalle salta en estos estudios, son cirugías que se pueden volver a programar. Entonces hay que tener en cuenta todas estas aristas, de manera que nuestra cirugía sea lo más segura posible. Totalmente. Tenemos mensajes, doctor, a través del 0972-655-000. Vamos a compartir con la gente. A ver, buenas noches, muy interesante programa, éxitos de siempre. La verdad que sin la plata no podemos hacer nada, porque haces todas las cosas, pero también por culpa de la plata se mueren muchas mujeres. Qué lástima, por egoísta. Esta mujer que falleció no le faltó nada, era hermosa, solo quería gastar su plata, por eso falleció. No pensó en sus hijos, solo en ella y la sociedad. Es una pena. Bueno, tengo una opinión. Tengo una opinión. Sí, yo lo único que puedo decir es que las cirugías plásticas ya no son cirugías inaccesibles desde el punto de vista económico, ¿verdad? Hay una competencia leal, ¿verdad? Donde uno puede ver que ya no son precios exorbitantes, inclusive si nosotros tenemos en cuenta precios que se manejan a nivel de la región, estamos en un punto medio, ¿verdad? Entonces son cirugías accesibles desde el punto de vista del precio. Económicamente hablando. Pero que no se tenga en cuenta eso. Insistimos en que no, claro, porque vemos muchos pacientes que son operados o por gente que no está apta, ¿verdad? Después viene a buscar una solución de eso, muchas veces no tiene solución y otras veces la solución le sale más caro, claro, porque hay que emplear otros métodos para solucionar. Yo no digo, insisto, hay cirujanos plásticos que no están en la sociedad o médicos que no, pero todos los miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica son cirujanos plásticos. Y ahí es donde nosotros hacemos énfasis, nosotros estamos seguros de cada uno de los miembros de esta lista. Buenas noches, una consulta. Al no estar un médico en la lista de la Sociedad Paraguaya, ¿no es confiable? Por más que tenga título de especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Esta es una muy buena pregunta, doctor. Yo insisto en esto, ¿verdad? Que nuestra Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, nosotros podemos dar fe de que todos los miembros son cirujanos plásticos, están bien formados en la parte reconstructiva y en la parte estética y están sometidos a un constante entrenamiento para que sigan con los puntos para la certificación y la recertificación. Claro, y es difícil, siguiendo ese hilo conductor, doctor, es difícil avalar el trabajo de una persona que no lo conoces porque no está dentro de la sociedad y no es sometido a esos controles constantes. Vamos a seguir con los mensajes. A ver, el problema no es la cirugía en sí, el problema es la anestesia. El paciente que entra a sala o afronta una intervención riéndose o minimizando es porque es un idiota. Ay, estuvo muy duro este mensaje. La cirugía plástica mejoró en los años de la mano de la anestesia, ¿verdad? Nosotros no podemos tampoco banalizar una cirugía plástica, ¿verdad? No podemos, y por eso siempre es importante la charla con el paciente, ¿verdad? Vos tenés que hablar bastante de los resultados que va a tener. A veces vienen pacientes con un ideal de resultado que realmente con una cirugía plástica no vas a llegar. Entonces, tenés que hablar de a qué resultado puedes llegar. También el tema de la cicatrización. A veces las cicatrices por tema del organismo no son buenos, ¿verdad? Hay que hablar también de temas como el cigarrillo y la cirugía plástica. Una cantidad de cosas
que tenés que contarle a tu paciente, ¿verdad? Y también en el tema de la lipoaspiración hay que sacar o desmitificar algo que parte de la población cree que la cirugía plástica, que la lipoaspiración sirve para bajar de peso. Eso hay que ser categórico y hay pacientitas que están un poco excedidas de peso y que no pueden ser sometidas a una lipoaspiración. La lipoaspiración no sirve para bajar de peso, la lipoaspiración sirve para darle un mejor contorno corporal. Pero la paciente tiene que tener criterios para ser sometida a esta cirugía que es la lipoaspiración. Nosotros cuando exageramos en algunas cosas, tipo sacar más grasa de lo que se puede, que conlleve a una transfusión sanguínea, o cuando nos excedemos en la cantidad de horas, entonces ahí ya empieza a sonar la alarma, ¿verdad? Una cirugía plástica tendría que durar entre 4 a 6 horas máximo, ¿verdad? Si nosotros nos excedemos las 6 horas, ya estamos ya no es más luz verde, ya es luz amarilla, ya empieza a ser luz roja. Entonces hay que tener cuidado y hay que tratar de realizar siempre cirugías en menos de 4 a 6 horas. Saludos al doctor, excelente profesional. Siguiente mensaje, por favor. Ahí tenemos, buenas noches, cirugía de bolsas de ojo. También necesita todo tipo de análisis, es la pregunta. La cirugía de bolsa de ojo, la blefaroplástica, que es los párpados, ¿verdad? Generalmente son cirugías que involucran el párpado superior e inferior. Es una cirugía mayor. Hay gente que hace con anestesia local, más una sedación. Hay otros que hacemos con anestesia general y requiere de análisis de sangre, radiografía de tórax, electrocardiograma. La cirugía de los párpados, los pacientes ya son pacientes ya no tan jóvenes, ¿verdad? Están en rango de ya pacientes adultos y a veces adultos un poquitito pasados. Entonces, lógicamente, hay que tener en cuenta otras cosas más, los medicamentos que toman. Hay pacientes que toman aspirina, hay que suspender la aspirina y ver cómo está su presión, porque si hay un pico hipertensivo puede sangrar la herida. O sea, hay una cantidad de cosas que no pueden hacer que nosotros minimicemos una cirugía como la cirugía de párpados. Vamos a hacer una breve pausa y, doctor, te vamos a hacer una pregunta al aire y luego respondemos a la vuelta de la pausa. ¿Existe una edad ideal para ser sometido o sometida a una cirugía plástica? A la vuelta de la pausa el doctor Valmeñi nos responde. Ya venimos. 20:46 minutos en territorio nacional, estamos presentando puntos de vista, estamos en compañía del doctor Bruno Valmeñi, nos está explicando todo lo concerniente a cirugías plásticas. Claro, abordamos el tema después de lo ocurrido con Patricia Montserrat Hermosa, un nuevo caso de fallecimiento en medio de una cirugía plástica. Doctor, ¿existe una edad ideal para ser sometido a la cirugía plástica? Eso depende ya de cada cirugía, ¿verdad? Las cirugías se pueden realizar a cualquier edad. Hay algunas cirugías tipo, por ejemplo, la cirugía de las orejas, ¿verdad? Cuando los niños tienen las orejas medio abiertitas, ¿verdad? Que son otoplastias, que lo ideal es operar alrededor del quinto, sexto año, ¿verdad? Porque los cartílagos son más adaptados. Hay otras cirugías la nariz, por ejemplo. Y la nariz es un poco discutible, ¿verdad? Personalmente yo opero cuando se acerca a los 18 años, sí. ¿Verdad? Ahí como que se aquieta eso, el crecimiento. Sí, es un abordaje personal que tengo, ¿verdad? En otros países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, hay una reglamentación ya sobre este tema, ¿verdad? Las cirugías estéticas no se pueden dar antes de los 18 años, no solamente por la parte física del crecimiento, sino también por la parte emocional, psicológica, ¿verdad? Yo me formé en Italia salió una ley hace unos años, sí, que la cirugía mamaria, hace una adición a través de una prótesis de mama, está prohibido realizarla antes de los 18 años, ¿verdad? Entonces,
Esos puntos se tendrían que tener en cuenta. Estos temas de regalo de 15 años, eso son prácticas que desde mi punto de vista personal no se deben realizar. Y hay otras cirugías que cuando nuestras pacientes son un poquitito más mayores ya hay que tener en cuenta, tipo cuando uno va a hacer un contorno corporal en pacientes que son un poquitito avanzadas en edad, también tener en cuenta, en consideración de hacer cirugías más pequeñas. Doctor, escuché que mencionaste la relación entre el cigarrillo y la cirugía plástica. ¿Por qué hiciste hincapié en ese aspecto? Porque las pacientes a veces consultan con nosotros pensando que por ser cirujanos plásticos no le vamos a dejar ni una cicatriz, ¿verdad? La cicatrización en el abdomen, en la mama, depende mucho, no solamente de la técnica del cirujano, sino también de la paciente, ¿verdad? Y en algunas cirugías el cigarrillo es algo que puede complicar la cicatrización, ¿verdad? Sobre todo en cirugías de rostro, ¿verdad? El lifting que se hace una cicatriz, eso puede no curar bien, cirugía de los párpados, también se ve mucho en el abdomen cuando la paciente se va a operar de una abdominoplastia, que es hacer sacar el excedente de piel y de grasa, ¿verdad? A través de una cirugía de cesárea ampliada, más o menos. Entonces, ahí hay una tensión y si una paciente fuma, la oxigenación no va a ser la adecuada y se va a producir lo que nosotros llamamos una necrosis, que es que parte de la piel se muera. Entonces, hay que hablar mucho con la paciente, que deje de fumar un tiempo prudencial, que puede ir de 1 a 3 meses. Y ahí recién someterle a una paciente. También el cigarrillo, si una fumadora se tiene que someter a una prueba más adicional, que es la espirometría, ¿verdad? Para saber la funcionalidad de los pulmones. Claro. Y bueno, eso, el cigarrillo realmente es algo que nos puede llegar a traer grandes problemas a los cirujanos plásticos y también a la paciente. Otro mensaje, doctor Valmelli le salvó la vida a Fabiola Duarte, quien se operó con la doctora Castellanos. Él es el único que sabe realmente en qué condiciones médicas llegó al hospital del Quemado. Esa paciente, después de haber caído en las manos de ese irresponsable. Bueno. Otro mensaje. En Buenos Aires la cirugía plástica es mucho más barata y son realmente profesionales los cirujanos porque allí se controla mucho, no como acá en Paraguay. Cualquiera que tiene un poco de conocimiento de medicina ya tiene su propia clínica y nadie controla nada. Esa es la verdad. Ya explicaba el doctor Bruno sobre eso. Existe una sociedad... Sobre ese tema no es cierto, ¿verdad? En todos los países, lastimosamente, hay cirujanos que nosotros le llamamos truchos, ¿verdad? Eso ocurre en Italia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en México, en Colombia, en Brasil, Argentina. Son nuestras sociedades las que estamos empezando a luchar en forma conjunta para que no suceda esto. Y un poco del tema de la paciente esta Fabiola Duarte, yo no me puedo adjudicar al haberle salvado, ¿verdad? Porque ella sí era una paciente que tuvo un problema muy grande, estuvo al borde de la muerte, una infección generalizada por una bacteria que es la micobacteria. Después de un procedimiento de cirugía plástica estética, ella acudió al Hospital del Quemado, de donde tengo el orgullo de ser director, y ahí un equipo multidisciplinario realmente le salvó la vida. Ahí estuvieron cirujanos plásticos, anestesiólogos, terapistas, infectólogos, la parte de clínicas médicas. Realmente fue una chica que sufrió unos meses, pero gracias a Dios le pudo salvar la vida y hoy está súper bien con su familia. Buenas noches, doctor. Si uno se opera de la papada después de algunos años, ¿vuelve a tener o ya desaparece? Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta va a responder el doctor esta pregunta respecto a la papada. Brevísima pausa, ya venimos.
El tiempo y agradecemos la visita del doctor Bruno Valmelli, director del Hospital del Quemado, vicepresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica del Paraguay. Doctor, con respecto a la papada que nos preguntaba esta persona y finalmente algún un mensaje para reforzar la idea que la gente tiene que tener en cuenta y no acudir a cualquier clínica que no esté con toda esa certificación que se requiere para estas operaciones que son bastante complejas. Bueno, con respecto a la papada, hay procedimientos que se pueden hacer, ¿verdad? A través de una lipoaspiración en algunas papadas que se puedan corregir, se pueden realizar. Hay veces que necesita aumentar el mentón también. O a través, si son pacientes que necesitan un procedimiento más, se puede tratar ya todo el cuello a través de un lifting cérvico-facial, ¿verdad? Sí, lógicamente si una paciente sube de peso va a volver a tener, ¿verdad? Y reforzar un poquitito de vuelta la campaña que estamos llevando a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, recordar un poquitito nuestra página web, que es www.cirugiaplástica.org.pi, y continuar con la idea de la cirugía plástica segura, que sepan elegir su cirujano plástico, que tiene que ser un médico, que no puede ser otro profesional que no sea un médico, y que tiene que ser un cirujano plástico, que se realice en un lugar adecuado, que sea una clínica o un sanatorio, que tenga un quirófano ideal para la complejidad de la cirugía, que tenga una sala de recuperación, y que hablen con su paciente sobre los resultados a los cuales se puede llegar, sobre los problemas que uno puede tener, que entonces tener todos los criterios de manera que la cirugía plástica sea lo ideal. Nuestras pacientes generalmente son pacientes sanas, que ingresan a nuestro consultorio caminando, ¿verdad? Muchas de ellos son madres, entonces nosotros tenemos que velar por la seguridad de cada una de ellas. Doctor, muchísimas gracias por la visita, muy amable, muchas gracias. Cerramos nuestra edición de Puntos de Vista, ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N, muchas gracias.